Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda clase de Historia del Derecho. Hoy vamos a ver nuevamente el esquema de las edades históricas, pero esta vez lo vamos a enfocar hacia nuestra disciplina, hacia la historia del derecho. Vamos a ver el derecho cómo fue evolucionando muy sintéticamente para tener un panorama que después vamos a ir desarrollando con más atención en cada punto a lo largo del cuatrimestre. Y empecemos primero lo primero. Vamos a la Edad Antigua. Les estaba contando en la clase anterior que durante la Edad Antigua tenemos todas esas civilizaciones sobre las que hemos estudiado en el colegio: los asirios, los sumerios, los persas, los babilonios, los egipcios, los griegos y los romanos. De todos estos pueblos, lo que nos interesa es el derecho de Roma, el derecho romano, del cual somos hijos, nietos, tataranietos. ¿Por qué decimos esto? Sencillamente porque todo el derecho occidental actual es en una importantísima medida descendiente, es efecto de aquel derecho romano antiguo. Y pongamos en claro esto: nuestro derecho occidental actual es descendiente de aquel antiguo derecho romano. No es el derecho romano, obviamente, de la misma forma en que nosotros somos descendientes, sí, de algún tatarabuelo que vivió en el siglo XVI, pero al cual no nos parecemos en nada. Pero sí somos descendientes y en algo sí, evidentemente, nos parecemos. Pero no es lo mismo el derecho actual que el derecho romano. Sí tiene mucho en común, pero diferenciemos. El derecho romano fue un derecho que estuvo vigente hace 2000 años en una civilización que existió hace 2000 años. Nosotros somos gente del siglo XXI con un derecho del siglo XXI que desciende del derecho romano, pero en esos 2000 años de trayecto hubo muchas transformaciones y muchos nuevos aportes que convierten a nuestro derecho actual en algo absolutamente diferente, aunque relacionado. Sí, suena confuso, ya lo sé, pero es así. Igual, pero distinto. Es decir, el derecho actual es igual al derecho romano a la vez que es distinto del derecho romano. Igual, ¿por qué? Porque después de los romanos nadie ha inventado una nueva compraventa, ni un nuevo mutuo, ni un nuevo tipo de contrato. Y sabemos perfectamente, saben ustedes perfectamente, porque ya están en la segunda etapa de esta carrera y muchos ya se están por recibir también, que las llamadas nuevas formas de contratos o los nuevos derechos reales, esos que han estudiado a lo largo de la facultad, el leasing, todos esos otros, resulta que no son sino combinaciones de los originales derechos reales, como la compraventa, el alquiler, etcétera. Son simplemente combinaciones de derechos reales, es decir, de instituciones jurídicas ya existentes y que fueron creadas en su momento por los romanos. Y nosotros no hemos inventado nuevas formas jurídicas después de las romanas. Es decir, en eso el derecho romano y nuestro actual derecho occidental es igual. Pero les decía, a la vez es distinto. ¿Por qué es distinto? Muy sencillo, porque nosotros tenemos la misma compraventa como la que inventaron los romanos, pero nuestra forma de llevar a cabo esa compraventa no es la que habían inventado los romanos. Nosotros hacemos un acto de compraventa mediante la tradición de la cosa y la entrega del dinero, algo que los romanos desarrollaron hacia el final de su imperio, porque ellos durante el tiempo de vida
de la República Romana y después del Imperio tenían otras formas de perfeccionar la compraventa mediante el perae et libram o el juicio simulado, que eran otras formas. Sin embargo, la compraventa era la misma, pero la forma de realizarla era absolutamente distinta. Pero bien, yendo a lo medular de la clase, lo que nos interesa resaltar dentro de esta primera edad antigua es el derecho romano. Para nuestra disciplina, que es Historia del Derecho Argentino, primero que nada vamos a arrancar con la noción del derecho romano, que nace allá en la Edad Antigua con Roma. El derecho romano fue evolucionando a lo largo de los más de 1000 años de historia de la civilización romana y tuvo, podemos decir, 3 etapas. Una primera etapa, que es la del derecho arcaico, que podría ubicarse más o menos en los tiempos de la monarquía, primeros tiempos de la República Romana, y al que le continúa el derecho clásico. El derecho clásico, que es el de mayor perfección. La época del derecho clásico es cuando el derecho romano alcanza su mayor perfección. Y a este lo podemos ubicar entre los últimos tiempos de la República y el primer imperio romano, es decir, durante el Principado. Durante la época clásica de Roma, que es fines de la República, hacia el siglo I antes de Cristo, hasta el final del imperio del Principado, hacia el siglo III ya de la era cristiana. Esta es la etapa de mayor perfección y de mayor desarrollo del derecho romano. Es la etapa de los grandes juristas romanos y es la etapa en que la principal fuente del derecho no era la ley como sería en nuestros días o como fue posteriormente en la época romana, sino que en esta época de mayor gloria del derecho romano y de mayor esplendor, ¿saben cuál era la principal fuente del derecho? La doctrina. Recordemos, por si nos hemos olvidado de Derecho Civil 1, ¿cuáles eran las 4 fuentes del derecho? A ver, ¿cuáles son las 4 fuentes del derecho? ¿Se acuerdan? La ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Bueno, hoy en día, ya desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII, pero muy marcadamente desde el siglo XIX, siglo XX y hasta hoy en día, la principal fuente del derecho es la ley. Sabemos que para ganar un juicio no podemos basarnos en nuestra demanda o en nuestra contestación de demanda o en el juicio que estamos haciendo, no nos podemos basar en lo que dijo tal autor o lo que dijo tal autor o lo que dijo tal sentencia de tal corte. Tenemos que decir qué dice tal artículo de la ley, porque si no, es una demanda perdida. ¿Y eso por qué? Bueno, porque tenemos nosotros, en nuestra época, tenemos la concepción jurídica casi marcada a fuego de que la ley es la principal fuente del derecho. En realidad, la ley tenemos la sensación de que es la única fuente del derecho válida y que las demás fuentes del derecho, ya sea la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, son adornos que ponemos en la demanda, decoraciones para reforzar lo que estamos diciendo a través de la ley o lo que estamos pidiendo por medio de la fuerza de la ley. Esa es nuestra concepción actual. Y como esa es nuestra concepción actual, no podemos imaginarnos una concepción jurídica en la que la ley sea una fuente secundaria del derecho. Una concepción jurídica como fue el derecho clásico romano, en el cual la principal fuente del derecho era la doctrina de los autores. O sea, un señor que se sentaba a escribir su opinión sobre el derecho
Y esa opinión que emitía un jurista, no cualquier jurista, obvio, eran los juristas romanos, pero esa opinión que se sentaba a escribir un señor tenía fuerza de derecho, tenía una fuerza obligatoria que hoy no podríamos entender, porque hoy no se sienta Llambías a escribir un libro y ese libro tiene fuerza obligatoria ante el juez. Lo que tiene fuerza obligatoria ante el juez es la ley que se sentó a escribir alguien del Congreso y que sancionó a alguien del Congreso y que promulgó el presidente. Eso es lo que tiene fuerza obligatoria y de derecho hoy en día. Pero en aquella época, en la época romana, lo que tenía esa fuerza obligatoria y lo que tenía esa autoridad jurídica era la opinión de los juristas, es decir, la doctrina. No lo podemos entender. Como ellos, si miraran hacia nuestro tiempo, no podrían entender cómo es que la ley tiene esa fuerza de obligarnos a cumplir con el derecho. ¿Ven por qué les digo igual pero diferente? Somos los herederos del derecho romano. Tenemos en nuestro derecho el ADN de Roma, los genes, pero no es igual, es distinto. Entonces, ese fue el derecho clásico. Y después tenemos una tercera etapa en el derecho romano, que es la etapa de decadencia. Es la época del llamado derecho posclásico, viene después del clásico, o derecho vulgar. Este derecho romano vulgar o derecho romano posclásico es precisamente el de la última etapa del imperio, el de la época del dominado, el de la época de los emperadores absolutistas, esos que se creían dioses y que exigían que sus súbditos les rindieran culto como a dioses. Bueno, ese es el periodo durante el cual existió esta tercera etapa del derecho romano, que es la época del derecho vulgar o derecho romano posclásico, que es el derecho de la época de decadencia. Adivinen cuál fue la principal fuente del derecho romano en esta época de decadencia. Sí, exactamente. La principal fuente del derecho en la época de la decadencia romana fue la ley. ¿Qué me cuentan? Cualquier coincidencia con la época actual no es más que eso, una coincidencia. Lo importante para destacar acá en esta etapa del derecho romano vulgar, además de que tuvo como principal fuente del derecho a la ley por sobre la doctrina, es tratar de explicar por qué es que ocurrió esto. El derecho anterior, el derecho romano clásico, había privilegiado la doctrina porque son los pensadores, son los muy conocedores del derecho, los que lo están elaborando, son los que más saben de derecho, los que están elaborando todas las doctrinas jurídicas que después cobran fuerza obligatoria, que se transforman en derecho. Saben que el derecho tiene como característica el ser coactivo, coercitivo, es decir, obligatorio. Sin embargo, durante la última etapa, la época del derecho vulgar, no es el jurista el que elabora el derecho, es el propio emperador. ¿Y por qué? Bueno, es muy sencillo. Si el emperador quiere ser todopoderoso y quiere ser un emperador absolutista, no puede permitir que sea otro, que sea un tercero, el que elabore el derecho bajo el cual debe regirse su imperio. ¿Quién tiene que ser el que elabora el derecho? Bueno, él mismo, el emperador. El emperador y sus consejeros, obviamente, pero ni el emperador ni sus consejeros son necesariamente aquellos que más saben de derecho, como pasa en nuestros días. En nuestros días es igual.
tenemos gente que sabe mucho de derecho, que son los que escriben doctrina, los que escriben los libros, los que conocen mucho sobre el derecho actual, pero esos no son necesariamente los que están sancionando las leyes. A lo mejor los que están sancionando las leyes saben mucho de veterinaria o de actuación o de lo que sea, pero no necesariamente de derecho. Bueno, seguimos en la próxima.